Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los principios activos de las plantas medicinales, es decir, la fitoquímica. Los principios activos son los responsables de la acción terapéutica de las plantas medicinales. Todas las plantas medicinales tienen una serie de compuestos químicos. Los compuestos químicos son de dos tipos. Por un lado son los metabolitos primarios, que son la clorofila, las grasas que tienen las plantas, los nucleótidos, aminoácidos y demás. Estos son necesarios para el desarrollo de los procesos normales de la planta. Piense usted en la fotosíntesis. La fotosíntesis, la planta toma la luz del sol y a partir de la luz del sol, combinándolo con el oxígeno, combinándolo con el agua, forma los azúcares, es decir, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es la base de toda la vida orgánica que existe en la Tierra, a base de carbono. Claro, hay bacterias, hay algunos eh, microorganismos que no tienen una base de carbono, tienen una base de sulfuro, pero principalmente en el fondo marino y demás. Ahora bien, las plantas tienen dos tipos de componentes, uno es el metabolito primario y el otro es el metabolito secundario. Los metabolitos secundarios se pensaban que era un residuo metabólico, pero como Dios es el creador y Él hace bien todas las cosas y no deja ningún cabo suelto, por ejemplo, el apéndice que Ana Paula se sacó, no es que no sirva para nada, no, el apéndice es un filtro de, de ciertas impurezas del cuerpo. Claro, si alguien se lo extrae, no es que por eso ya le va a afectar la vida para siempre, ¿no? Sino que sencillamente ya esa persona que se trajo el apéndice ya tiene un filtro menos, por así decirlo. Entonces, los metabolitos secundarios se comprobó que tienen una función para la planta equivalente al sistema inmunitario del cuerpo humano. En el sistema inmunitario del cuerpo humano tenemos células blancas, leucocitos, linfocitos, células T, interleuquinas, etc. En las plantas, en las especies vegetales, los metabolitos secundarios les ayudan a combatir los hongos, las bacterias y los virus. Es decir, hay patógenos que afectan a las plantas. Por eso quizás usted ha escuchado en las noticias que el fusarium, el hongo tal, que afecta al banano, que afecta a la pitahaya, en fin. Entonces, toda planta tiene este sistema inmunitario, los metabolitos secundarios, que son los que a nosotros nos interesa desde el punto de vista terapéutico. Constituyen la base de la fitoterapia, como ya habíamos mencionado. Los metabolitos secundarios se dividen en tres grupos químicamente distintos, es decir, la estructura química, la forma de construcción de las moléculas son muy diferentes en estos tres grupos. Son los terpenos, compuestos fenólicos y compuestos nitrogenados. Tienen una estructura química muy diferente unos de otros. Vamos a entrar en el asunto. Empezando por los terpenos. Es el grupo más numeroso de metabolitos secundarios, los que más abundan en la naturaleza, 40.000 moléculas diferentes. Ahora, los terpenos son interesantes en el uso como aromas y fragancias en la alimentación y cosmética. Es decir, se podría decir que todos o casi todos los productos que usted encuentre en el mercado en cosmetología, en alimentación, que tengan un olor, que tengan una fragancia, contiene un terpeno dentro de su composición. Otros, por ejemplo, tienen una importancia medicinal por las propiedades que sean para combatir las úlceras, los microbios, como es el caso del limón y el naranjo. Usted coge una naranja
agria, una naranja verde, una naranja dulce o un limón, y usted lo exprime y huela eh, ese aceite que suelta como unas pequeñas gotitas, es el aceite esencial, y tiene ese olor intenso, ese olor fragante. Bueno, ahí ese es un terpeno. Y hablando acerca de los aceites esenciales que habíamos visto, son extraíbles en corriente de vapor de agua, responsables del olor de las plantas, y tenemos aquí una serie de variaciones, es decir, estas palabras que ustedes ven aquí, alcoholes, cetonas, son variaciones de la estructura molecular. Las principales acciones de los aceites esenciales son antisépticas, es decir, son agentes limpiadores, pero no solo ayuda a dar sabor, ayuda a conservar los alimentos, funcionan como expectorantes para botar la tos, para combatir el espasmos y otra serie de funciones. Tenemos una variante de los aceites, de los terpenos, que son los iridioides. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado hablar acerca de la morinda citrifolia. ¿Ha visto el noni en directo, Camila o Ana Paula? No, ¿No ha visto el noni? no. Bueno, actualmente lo están vendiendo. Justo se ve que no ha salido mucho a la feria libre. Bueno, y quién no, por la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero antes era difícil hallar la fruta de noni. La fruta de noni está emparentada con a ver, con la pitahaya, y hay otra que se me escapa el nombre. Bueno, ya después le pesco. Pero el noni o la morinda citrifolia, las hojas de olivo, ayudan en lo que es procesos antiinflamatorios, antimicrobianos y para combatir los bichos, específicamente las amejas. Hay que tener cuidado con estas plantas por el tema de la dermatitis de contacto, es decir, pueden causar alergia si entra en contacto con la piel. Habíamos estudiado cuando vimos el tema de los aceites esenciales que había que tener mucho cuidado con su aplicación tópica. Lactonas esquiterpénicas son compuestos que han sido considerados como amargos, así con un mal sabor. Interesante es la actividad antimigrañosa. Un ejemplo tenemos el diente de león, es decir, el diente de león le va a servir para combatir las migrañas, combatir los microbios. La saponina. Antiguamente se usaba saponina para la pesca. Inclusive en algunos lugares puede ser que se utilice, porque de hecho, ¿qué hacía la saponina? Bueno, las saponinas son tóxicas y la saponina interfiere en la asimilación del sistema digestivo o rompe las membranas de las células. Por eso muchas personas usaban el barbasco en la pesca para que los peces comieran, respiraran todo el agua que tenía esta planta y se murieran y fuera más fácil pescarlas. Plantas que contienen saponinas porque hace como una especie de jabón, o sea, genera espuma en en el agua, o sea, en la superficie, en el líquido que se coloca. Tenemos, por ejemplo, la yuca, el ginseng y la quinoa. Por eso es que, por eso es que hay que lavar muy bien la yuca, el ginseng, la quinoa y todos los que sean jabonosos. Porque precisamente, que formen espuma, porque precisamente la espuma es un indicativo de la saponina. Aquí hay el penco, en Cuba le decimos el emequén, muy parecidos, muy similares, quizás usted lo haya visto,
El enequén o penco se usaba, tiene bastante saponina, para producir un detergente que en Cuba vendían por litro, pero usted con prácticamente un poquito, casi un cuarto de cucharada, usted podía formar tremenda jabonosidad. Es decir, podía tener bastante jabón, bastante espuma. Y servía para lavar la ropa, precisamente esta cualidad de las plantas de la saponina. Aquí lo que mencionábamos se empleaban en la antigüedad en el arte de la pesca. Muy bien, Camila, excelente. Entonces, hay que tener cuidado por las propiedades hemolíticas, es decir, rompe las membranas biológicas y son tóxicos para los animales de sangre fría. La saponina es un antinutriente, es decir, que hay que tener mucho cuidado con las especies que tienen saponina, por eso hay que lavarles muy bien, como es el caso de la yuca. Inclusive hay unas plantas del género Dioscorea que se obtienen anticonceptivos orales para menstruación, para menopausia, para algunos problemas. Los glicósidos cardiotónicos, como su nombre lo indica, ayudan en los problemas del corazón. Cuando hay anomalías del ritmo cardíaco, por ejemplo, normalmente cuando usted escucha el latido cardíaco, usted escucha tutup, tutup, tutup. Pero en alguien que tiene alteración del ritmo cardíaco es tutup, tutup, o tutup, tutup. O sea, hay como una variación, como una desviación. Entonces, precisamente plantas que ayudan a regular las alteraciones del ritmo cardíaco son las conocidas, bueno, por aquí, por nuestro medio, la cebolla y el cacto. Es decir, tienen estos principios o glicósidos cardiotónicos. Compuestos fenólicos ayudan en el proceso antioxidativo. Hablando del proceso de antioxidarse. A ver, Camila, ¿qué piensa usted? ¿Nosotros nos oxidamos? ¿Sí o no? ¿Y por qué nos oxidamos? Sí nos oxidamos, tal vez por puede ser mal uso o mala alimentación o mal cuidado. Mm, Bueno, bien, sí. Ahora, Ana Paula, una pregunta. ¿Cree usted que nos podamos oxidar de manera natural? O sea, sin consumir cosas malas, cosas tóxicas. ¿Cree usted que nos podamos oxidar aún de manera natural? Oxidar, mm, Ah, no creo. Bueno, el cuerpo va teniendo cambios, obviamente, pero oxidar en sí, no sé, no creo. ya. Bueno, la respuesta es que sí. La respuesta es que nosotros nos oxidamos de manera natural. A pesar de que comamos bien, a pesar de que respiremos bien. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, póngase a pensar, ¿qué le pasa a una barra de hierro puesta a la intemperie? El hierro se oxida. ¿Por qué? Porque le cae oxígeno, o sea, le cae aire, está expuesta al aire y está expuesta al agua. Entonces, esa combinación le oxida al hierro. Y si el oxígeno y el agua oxidan el hierro, ¿qué no va a oxidar al cuerpo humano? Que no somos de hierro. Entonces, precisamente, y esto es algo que uno diría, pero ¿por qué está mal? No, no es eso, sino que el oxígeno y el agua tienen que combinarse, o sea, tienen que hacer procesos en nuestro organismo para el transporte de sustancias, es decir, la molécula de oxígeno, la molécula de agua, tienen que sufrir modificaciones, es decir, tienen que sufrir transformación para que nuestro organismo la pueda aprovechar.
Si no, no hay nutrición, no hay irrigación de los tejidos, de la sangre, del hueso, de los pulmones, no hubiera. Entonces, como nos oxidamos de manera natural, solo por respirar, solo por tomar agua, usted se oxida. Entonces, ¿cómo es la compensación? O sea, ¿cómo es la forma de evitar los antioxidantes? Precisamente en las plantas medicinales, fundamentalmente, existen estos componentes antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos agua o respiramos, las moléculas se fraccionan, ¡pum! Se dividen en diferentes partecitas. Entonces, a veces quedan radicales libres, es decir, electrones desapareados que andan por ahí, haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Coge, atrapa ese radical libre y lo destruye. Entonces, por eso es que es tan importante comer cosas que sean antioxidantes. Y en algunos casos es necesario tomar suplementos. ¿Cómo sabemos que nos oxidamos? A ver, Camila, ¿qué piensa usted? ¿Cómo sería la oxidación? ¿Cómo se vería? Mm, quizás en el color de la piel. Esa es una. Muy bien. ¿Algo más? Mm, dolores en el cuerpo puede ser también. Ajá, muy bien, como las bisagras. Una bisagra en una puerta suena. Uno mueve la rodilla y suena. Es oxidación, claro. Muy bien. Los ojos, el cansancio es una muestra de oxidación. Eh, también lo que es la caída del pelo, las arrugas, eh, en fin, todos esos factores, eh, los procesos también, o sea, los procesos digestivos, los procesos respiratorios, todo eso es una indicación de que nos estamos oxidando. Por eso es importante consumir antioxidantes. Ejemplo, la alcachofa, que sí se consigue, antes no se conseguía, ahora sí se consigue. El sauce, del cual se prepara la aspirina, Salix alba, o el ácido acetilsalicílico, el sauce es de manera natural. Uno similar son los flavonoides. El aguacate, antes usted decía, no, cuidado con el aguacate que te va a dar acné, que te van a salir espinillas, nada de eso. El aguacate tiene omega 6 y omega 9. Acuérdese que el omega 3 es de los pescados, es de los animalitos. Las eh, grasas buenas, o sea, grasas buenas para la protección cardiovascular. Pero el omega 6, el omega 9 de los vegetales, el arándano que también se consigue, bueno, es un poquito caro, venden a $1 una tarrinita de, ¿qué será? 200 gramos, bueno, poquito, pero es muy bueno para el organismo. Y el apio, que tanto le gusta a algunas personas, comer apio también le va a proteger. Los flavonoides son responsables de las coloraciones de muchas flores, frutos y hojas. Si usted ve una fruta o una planta con un color así intenso, brillante, azul, negro, fucsia, eh, es indicativo de que tiene flavonoides, porque inclusive tiene como un brillo. Las uvas, por ejemplo, interesante el nivel de flavonoides. Y Puede ser esto, la remolacha también, perdón. sí, claro, por supuesto. ¿Le gusta la remolacha? Sí, más o menos. Ese sí, más o menos es regular 3/4. Bueno, entonces, ese color intenso atrae a los insectos, participa en la vida vegetal y le protege de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta y ejerce una eficaz acción antioxidante. Fíjense cuántas cosas hacen estos personajes llamados flavonoides. Es interesante también en el caso de la
Es interesante la protección del sistema vascular, es decir, el uso de la vitamina P, que sobre todo en el género citrus, en el género de los cítricos, el limón, el pomelo, la naranja, la mandarina, la toronja, todos ellos. Las antocianinas específicamente colorea los vegetales con coloración roja, azul y violeta. Tiene un interés sobre el territorio vascular, capilar y venoso. Es decir, ayuda en los temas de la circulación. Inclusive, como es de bajo nivel de toxicidad, se utiliza como colorantes naturales en la industria farmacéutica o alimentaria. Por ejemplo, es muy fácil coger la antocianina, pigmento, para darle color a una vitamina C. Y se dice, tiene colorante, sí, sí, pero es un colorante poco tóxico, poco peligroso para el organismo. Por ejemplo, las uvas, el rábano, las berenjenas. ¿Se ha comido berenjena, Camila? Sí, hace tiempos, pero... Muy bien. La, el repollo, o sea, el repollo colorado es la col morada. Grosella, la grosella más hay en la costa. Aquí no he visto mucho. Aquí la negra no he visto. Solo hay una como verdecita. La grosella. Creo que sí. Sí, es Ya, una ya, ya. chiquita, ¿no es cierto? Sí, 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 es pequeñita. Entonces, sí, claro, la verde, o sea, la que es más clara, tiene menos antocianina, porque precisamente la antocianina le da esa coloración. Y junto con el flavonoide es que le dan el tono, es decir, eh, es como decir, la antocianina le pone el color rojo, azul y violeta, y el flavonoide le matiza, es decir, como que le pone más azul, más amarillo, o sea, como que en la paleta de colores de un pintor, como decir, los colores primarios y el flavonoide es los colores secundarios o extras añadidos. Las cumarinas. Es interesante por la actividad antitumoral, antiinflamatoria, analgésica, actúa contra la hipertensión, contra la osteoporosis, el VIH, inclusive en el tema del linfedema, que las mujeres a veces tienen el problema del pantalón de silla de montar, que se le acumula las grasas en las caderas y demás. La canela, el cinamomo, o la lavanda también, y el yantén. Esas tres son muy interesantes en la presencia de cumarinas. Taninos. Los taninos son compuestos polifenólicos de origen vegetal. Tenían propiedades de curtir la piel del cuero. Por ejemplo, cuando se iba a preparar una casaca de cuero de la vaca, se le quitaba el cuero de la res, entonces se usaban taninos. El tanino tiene la capacidad para unirse a las moléculas de hidratos de carbono y proteínas. Ayuda en la gastroenteritis. Tiene un efecto astringente. Previene la diarrea. Claro, porque al astringir, al restringir, eso quiere decir restringir, evita que la persona se vaya en diarrea. Tenemos, por ejemplo, la zarzamora, es la mora que se da naturalmente, o sea, no la mora cultivada, sino creo que es más pequeña la zarzamora que la mora. Tenemos los arándanos, la manzana, la granada. Ojo, no es la granada que usted tira y explota. No, hay una fruta llamada granada, es muy parecida a la granada de los militares. Son cicatrizantes, favorecen la coagulación y la curación de las heridas. Los vinos, por eso el vino tinto es tan bueno, por la presencia de taninos. Es decir, ejerce esa acción astringente, sobre todo a nivel digestivo y circulatorio. Las quinonas.
Las quinonas es un agente anticancerígeno y antibiótico. Eh, no encontré plantas con estos compuestos, tendría que seguir revisando. Tenemos compuestos nitrogenados, que es otro grupo de los tres grupos. En este grupo hay los principales que son los alcaloides. Ya vamos a ver a estos señores. Los alcaloides son solubles en disolventes y en los ácidos. Que los alcaloides se fabrican o son la materia prima para crear diferentes drogas. Por ejemplo, la morfina, que se utiliza en cáncer cuando los pacientes tienen mucho dolor. La quinina, que proviene de la Cinchona officinalis, que es para combatir la malaria, el paludismo, muy frecuentemente aquí en los países de Sudamérica, los países andinos sobre todo. Tenemos la cafeína, que sabemos del café, es un alcaloide. La teína, el té. La atropina, que para algunos padecimientos que el paciente tiene mucho dolor, que se utiliza de la belladonna, donde sale este alcaloide. En resumen, los alcaloides principalmente tienen una acción muy interesante en temas de dolor, aunque tienen otras aplicaciones, que ya veremos más adelante. Enzimas. Las enzimas ayudan sobre todo a descomponer alimentos, ayudan en el proceso digestivo. Por eso comer papaya, comer piña, le ayuda. Inclusive suavizar carnes muy duras. Una carne de res que no hay quien le meta el diente porque es un caucho. Bueno, póngale piña, póngale papaya para aflojarle, para ablandar. Tenemos los compuestos que son bromelaína, papaína o ficina. La ficina pertenece al género Ficus. Bueno, aquí si hay en Ecuador, tengo que revisar un poquito más para ver cómo lucen estas plantas del género Ficus, pero sí, sí hay. O sea, descomponen las proteínas en fragmentos más pequeños. Tenemos glucosinolatos que tienen en una acción que tienen propiedades rubefacientes, vesicantes y actúan como antibacterianos y antifúngicos. Tiene un efecto expectorante, es decir, bota flemas, bota mocos. Aquí los más representativos son las crucíferas, es decir, la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, la colza, el nabo, es decir, todos esos tienen estos glucosinolinatos. Y todos estos cultivos tienen algo en común. Tienen compuestos químicos con azufre. Y el azufre es una sustancia que ayuda en diferentes procesos del cuerpo. Es antibacteriano, antifungicida, ayuda a combatir el cáncer, es decir, tienen múltiples funciones, todos estos vegetales crucíferos. Bien, entonces, hasta aquí algunas preguntas, algo que le ha llamado la atención, Camila. Por ejemplo, en los alcaloides o en la variedad que nos mostró, depende mucho cómo se toma o como tome, igual le va a hacer el mismo efecto. Sí, depende mucho cómo se tome. Como son sustancias eh, de amplio espectro en el sentido terapéutico, el rango terapéutico es muy estrecho. La ventaja es que en las preparaciones fitoterapéuticas normales, como es cocimiento, como es infusión, decocción, que ya veremos cómo preparar y ustedes también tienen que preparar como parte de su práctica. La dosis es muy pequeña. Ahora,
Cuando se obtiene un alcaloide por un proceso de maceración, es decir, de concentración del principio activo, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, supongamos que usted tome una infusión de eucalipto. No hay problema, aunque el eucalipto tiene alcaloide, ya veremos, pero si usted hace una maceración y obtiene la tintura madre del aceite, de la hoja de eucalipto, ya va a tener aceite esencial de eucalipto. Y claro, no se puede mandar el frasco completo. No, ahí sí depende mucho cómo se tome. Por lo general, de 1 a 5 gotas, suficiente cada 24 horas, cada 12 horas puede ser, porque la acción terapéutica sí es muy fuerte. Depende de la preparación, Camila. Y no sé si usted ha escuchado del, creo que es cancha al agua, algo así. Sí le he oído, pero no le conozco, o sea, tengo que revisarle la composición. Mm. ¿Para qué le usan, Camila? ¿Qué ha escuchado usted o qué le han dicho? Por ejemplo, yo tengo bastantes cólicos. Entonces me dijeron que me tome eso como más o menos unos días antes de que me baje. O también Mm, me dijeron que era bueno para cuando tiene mucho, como granos en la cara, espinillas, que le ayuda. O sea, hace rato dice que le saca más, pero después le va bajando. ajá. Sí, de hecho, eh, en el caso de los cólicos, hay que tomar plantas de acción antiespasmódica para combatir los espasmos. Ya vamos a ver justo qué plantas tienen esa acción. Y Ana en esa Paula, que, perdón, perdón. sí, 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 sí. En esa que usted dijo que, por ejemplo, la enzimas que ablanda, Ajá, ¿qué usted le usa? O sea, ¿se le usa el fruto o solo, por sí. ejemplo, la cáscara o algo de eso? A ver, en el caso de ambos, en el caso, son más eficientes las cáscaras que la Mm. parte de la comida. En el caso de la papaya, de la piña, es en este orden, de mayor concentración de enzimas. La cáscara, el centro y el fruto. Porque acuérdense que la cáscara, que la piña tiene un centro un poco más duro. En ese Mm. orden, le pone cáscara de piña, inclusive se hace una bebida en Cuba llamada la garatiña o refresco de piña. Se hace a partir de las cáscaras. Y ese jugo ayuda mucho en el proceso digestivo. Así que si tiene carne muy dura que no se quiera ablandar, échele, Cáscara. cáscara de piña o de papaya, cualquiera de las dos. Muy bien. Ana Paula, preguntas al respecto. No, yo creo que todo está claro. Ahí voy Muy, entendiendo poco a poco. muy bien, excelente. Entonces, a ver, vamos a ver aquí la acción terapéutica de las plantas medicinales. Pero como ya tenemos poquitos minutos, salgamos y volvamos a entrar, chicos, ¿ya?